Ahora le solicitamos al doctor Octavio Chávez que nos acompañe en el escenario para continuar con la agenda. El doctor Octavio Chávez es director de la Asociación Internacional de Administradores y Gerentes de Ciudades ICMA, México, Latinoamérica. Cuenta con una maestría y doctorado en la Universidad de Wisconsin y una amplia experiencia en desarrollo de capacidades institucionales en gobiernos locales. El doctor Chávez nos presentará la ponencia La práctica evaluadora en los municipios. Démosle un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer al Coneval, al doctor Gonzalo Hernández Liconas, la invitación a este importante seminario. ¿Y cómo están? ¿Parece lunes en la tarde o qué? Bueno, pues me tocó a mí estar antes del fin de la jornada, entonces vamos a tratar de hacer que este tiempo sea de provecho. ¿Cuántos de los que están aquí representan o están en un municipio? Bueno, ok. Entonces, no estamos solos, dirán algunos. Me pregunto dónde están los demás si no están en un municipio. Viven en el espacio virtual. Fíjense, Eleanor Roosevelt en el 48 dijo que los derechos humanos no tenían razón de ser si no tenían significado en el espacio donde el individuo vive, donde el individuo va y estudia y tiene su familia, trabaja. Entonces, finalmente todo lo que hacemos es para ese espacio. De manera interesante, ese espacio a veces es el más ignorado por los propios responsables del espacio y aquellos que, aunque viven en el espacio, ignoran el espacio. Y ese es el gran reto, no nomás de México, no crean que tenemos esa exclusividad, pero el desarrollo de los países parten y se sostienen de lo que sucede en el territorio. No hay país desarrollado cuya ciudad no opere. Si va uno a un país desarrollado, lo primero que hace cuando llega a ese país es pisar un territorio que funciona. Y si funciona es porque miden las cosas, pero ahí les va una nueva, porque evalúan. Porque yo puedo medir para mejorar, pero si no evalúo, nunca podré guiar. Y hay una gran diferencia, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes se animarían a conducir un vehículo con todos los vidrios cubiertos? ¿Cuántos? No hay valientes en este cuarto. Ahora, ¿cuántos de ustedes lo harían con los ojos vendados? Pues fíjense que a veces así andamos, ¿eh? En más de una ocasión me han dicho, ¿y para qué me mido si ya sé que ando mal? Algo así parecido a cuando le dice el doctor, vaya y hágase un análisis de sangre, y dice uno, ¿para qué si ya sé que ando cascabeleando? Bueno, el tema es que la práctica de la medición o de la evaluación se ha sujetado a la percepción. Yo evalúo en base a la percepción, y la percepción política. Y la percepción política es críticamente importante para una sociedad, pero no para un territorio. Hay que distinguir. Un territorio requiere de infraestructura, requiere de servicios, y esas cosas son físicas. Y necesito la evaluación de lo físico. Lo político es para esa cosa etérea. Y si no logramos empatar esas dos cosas, pues ahí andamos dando bandazos. No siempre
los técnicos tenemos la razón en lo social. De la misma manera, no siempre los políticos tienen razón en lo técnico, en lo físico, en lo que se debe hacer. Entonces, el reto aquí es cómo logramos empatar y hacer estas dos cosas funcionar. Déjeme presentar a la asociación. La asociación es una asociación gremial de servidores públicos. Tiene escasamente 104 años de existir. Estamos aprendiendo día con día. Y bueno, tenemos una operación de más de 20 años en México, buscando incidir en los gobiernos territoriales, incluyendo estados, a que se fijen por dónde vamos, a que no tengan los vidrios cubiertos, a que veamos más allá del tablero que implica el vehículo. Y como me dijeron que hablara de mis municipios, pues voy a empezar con ellos. ¿Por qué evaluar el desempeño? Porque ya nadie cree en nosotros. La confianza ciudadana ya no está en las instituciones públicas. Nos hemos comido la confianza. Y aunque ahorita haya un despegue en el índice de confianza, esa cosa es muy etérea. Esa se va a desaparecer inmediatamente. ¿Por qué? Porque las instituciones no hemos estado a la altura. Y entonces necesitamos hacer las cosas diferentes. Necesitamos entender por dónde vamos. Necesitamos dejar de conducir el vehículo, no solamente con los vidrios, con transparencia, sino además sin los ojos vendados. Necesitamos entender, número uno, dónde estamos, a dónde queremos llegar, y en función de eso, ver qué tenemos que hacer. Eso va en contraposición a la cultura actual, porque la cultura actual es vamos a hacer, y lo importante es hacer, y el mensaje es échenle ganas. Y ay, cómo me pongo nervioso cuando oigo eso, porque echarle ganas a algo que no tiene sentido es como esa tendencia que traen luego de automatizar. No, es que no hay computadoras, pues compren computadoras y vamos a automatizar todo, y entonces lo único que hacemos es automatizar el desorden. Y eso pues nos puede pasar con la medición. Estamos midiendo todo. Y entonces el chiste este del alcalde aquel que después de salutar como por 45 minutos a todo mundo en su informe anual, simplemente dijo todo lo que entró salió. Y uno un poquito más honesto que dijo todo lo que entró salió menos 20,000 pesos, y entonces empezó todo el murmullo, ¿no? Pero les digo, cálmenla, los 20,000 pesos es el costo de la comida que nos está esperando aquí enseguida, entonces ya con eso salimos tablas. Informe completo. Así medimos cuánto gastamos y cuánto hacemos. Imagínense ustedes llegar a un hospital, que por cierto le aumentaron el presupuesto de comunicación social, y entonces ahora puede tener una lona grandota que dice, aquí se amputan 247 extremidades por semana. Miren, yo cuento las mías y de hoy voy de vuelta. No vaya a ser que traigan ahorita la meta de llegar a 248 o 249, ¿no? Y no quiero yo ser el factor de crecimiento de ese indicador. Luego caemos en eso. Debemos buscar revertir esa gráfica. Si no revertimos la gráfica, no estamos haciendo la tarea. Si el combate a la pobreza es el combate a la pobreza, implica la no administración de la pobreza. Implica dejar los indicadores que me permiten administrarla
a entrar a indicadores que me dicen que se está acabando. ¿Cuáles son? Pues ustedes son los expertos. A mí me dijeron que hablaba de los municipios. Lo que sucede es que tenemos que hacer las cosas diferentes. Y necesitamos cambiar la perspectiva del valor agregado. El valor agregado de un gobierno, ¿cuál es? Para uno es molestar al prójimo. Digo, por aquellos de Hacienda y Finanzas. Ya nos decían ahorita hace rato. Nos decía Gonzalo, el quitarles el dinero. Y él usó la palabra quitar. Y ese es el sentir que el ciudadano común tiene. Me quitan el dinero. Porque así darlo, no. Como que no, ¿verdad? Decía Maquiavelo que en realidad lo que duele en esta vida es gastarse lo propio, ¿no? Lo ajeno, pues ya ustedes sabrán que se puede hacer. El caso es de que necesitamos cambiar ese concepto del valor agregado. El valor agregado ya no es producto. El valor agregado ya no son cosas físicas, ni en la economía, ni en lo que aprecia la sociedad. Antes, pongamos por ejemplo la música. Antes lo importante de la música era oír lo que fuera y nos ofrecían una consola que estaba en la sala, para no irnos muy lejos. Y se escuchaba música solo en la sala. A partir del 57 empezaron a aparecer ya que era posible también tener música en la cocina, porque empezaron a aparecer los radios transistores. Y hoy en día la música es lo de menos, per se. Ya cada uno, no depende uno del locutor para ver qué música va a escuchar. Ya uno selecciona la canción y con los millennials ya es básicamente el pedazo de canción que más les gusta. Y nosotros no lo hacemos así porque no le sabemos, sino también andaríamos igual que ellos. Entonces, el tema es que ahora el valor agregado es de otro nivel. Y los gobiernos tienen que entrar en eso. Y los gobiernos municipales en particular tienen que estar en eso. ¿Por qué? Porque su función, entre otras cosas y principales en términos de servicio, es ofrecer servicios puntuales. Porque aquí miden el acceso a. Y en el 115 no hablan del acceso a la mayoría de las cosas que están ahí. Y sin embargo los alcaldes están obligados a dar ese acceso. Y entonces, pero además eso es lo que más vende, porque vende más dar un acceso a salud que tener un panteón o un rastro. Eso no vende. Vende más los servicios sociales, vende más andar de Santo Claus, cosas de esas. Entonces, ahora tenemos que ver cómo le hacemos. Y los estados son facilitadores. Y si el estado no facilita, entonces se rompe la cadena. Entonces, evaluar el desempeño está en contra, o tiene en contra, una cultura donde el hacer es lo importante. Hay que echarle ganas. Y usted ande como gallina sin pescuezo corriendo para todos lados. Y existe lo absurdo que lo valoran a la persona en función de cuántas horas está en el trabajo. Espérense, eso no es desempeño. Eso que no quiere ir a su casa, por algo será. Porque luego, fíjense, el trabajo es ingrato, porque ustedes comen cuando pueden, como pueden, lo que pueden, a la hora que pueden. Eso viola el artículo 24 de Derechos Humanos. Pero eso es lo que se hace, porque lo importante es hacer, no resultados. Deberíamos estar midiendo el desempeño de las organizaciones en función de que sus colaboradores pueden, por la organización que existe,
cumplir con sus labores en los tiempos establecidos. Más un poquito más, porque luego siempre hay que buscar un mayor rendimiento. Pero no, vivimos en un esquema de corto plazo donde lo importante es hacerlo y hacerlo ya. Además, lo importante no es construir institución, sino patear el bote para la siguiente. Y entonces no construimos capacidad institucional, como institución y como personas en las instituciones. Cada quien le hace como puede y además desdeña lo anterior. Hacemos sistemas de evaluación sin que intervenga nada. ¿Cuántos de ustedes son de los manejan sistemas de indicador o de desempeño? ¿Cuántos de ustedes están en una unidad cuya funcionalidad es medir el desempeño? Todos. Estoy haciendo para que se despierten, hombre, levanten la mano, así para que se estiren. Ahora pregúntense si en los procesos están los que deben estar. Porque luego nos hacemos los especialistas y es como si el médico fuese a diagnosticar sin paciente. Entonces te voy a recetar lo que creo yo que debes hacer, a pesar de que no sé ni me interesa lo que hagas. Y eso es una cultura y eso es un esquema. Y además nos orilla los sistemas, porque les dicen a ustedes, y lo quiero para ayer. Y de aquí quédate, porque además no los pelan los otros. Porque entre ustedes y los de la Contraloría son del club de los odiosos. Porque nomás andan molestando. No dejan trabajar. Que váyanse a una reunión. ¿Y quién va a atender a la gente? Y eso es el Estado y es el municipio y la federación. Obviamente en los municipios pues es como más palpable porque hay más limitación de recursos. Y obviamente lo que decía el doctor Hernández, hacemos todo esto nada más porque está en la ley, no porque se use. O para que me den el papelito que cumplí con el PBR, ahora que vengan a evaluar y que digan que ya estamos mejor. Pero la realidad es que aunque me pidan el PBR y que digan que ya estamos bien, finalmente andamos mal. Y andamos mal porque lo mismo es el presupuesto, que el sistema de evaluación, que los sistemas X y Y que vienen demandando y que se demandan como una obligación. Pocas veces se vende por su valor. Y de ahí que no es sorpresa que en el caso del PBR, al menos para los municipios y los estados no andan tan mal. Digo, tan diferente, nomás un poquito, es más o menos el mismo, nomás que con valores un poquito más abultados. Pero evaluación, mal. Y eso es la base. Si hiciéramos una evaluación de la efectividad de sus sistemas, volveríamos a tener problemas. Entonces fíjense, programación y evaluación son los dos puntos más bajos. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para perder el tiempo. Ese es el diagnóstico del operador. Tengo 3 años y si nos vamos ahora son más o menos 12,000 horas en un trienio efectivas, que a eso hay que quitarle pues todas las ceremonias y todas las cosas, y asumiendo que son 10 horas por día de lunes a sábado, porque luego se las avientan así. Y luego después no saben por qué les dan úlceras y cosas de esas, ¿no? Porque, insisto, lo importante es estar ocupado, es hacer, cuando lo importante es cambiar el estado de las cosas. Porque inclusive cuando se plantea
el presupuesto en base a resultados, ni siquiera somos capaces de iniciar con una buena definición de problemas. Y aquí a los chiapanecos los quiero felicitar porque en su guía, que es la única guía que he visto, no las he visto todas, sí puntualmente definen que un problema es aquello que puedes atender para fines de definir acciones. Si hay algo que yo no puedo atender, pues no es más que problema, es una situación que ahí está. Y ahí le tocará a otro atenderla o le corresponderá a otro atenderla. Pero para mí no es problema, porque no puedo hacer nada al respecto, porque no me compete, porque no tengo los medios, etc. Entonces, considerando esto, ¿cómo se evalúan los municipios entre ellos mismos? Les digo, se evalúan en función de por dónde viene el aire. Pues la gente no protesta, estamos bien. Pues no me han dicho nada, entonces quiere decir que ustedes síganle. Oye, que hay mucho ruido allá, a ver, ¿por qué se están quejando? No, pues porque no hay agua, pues llévenles agua, hombre. Y les llevan el agua hoy. Ya mañana será otra cosa, pero por hoy se calla. Entonces estamos en un proceso de lo que yo llamo el ruidómetro. Eso es como se miden las cosas, acompañado por el lagrimómetro. Y esos son los dos grandes medios de medición. ¿Por qué? Porque hacerlo bien o hacerlo, pues oye, no hay tiempo, ya nos vamos. Un indicador es como en un vehículo. Lo que se requiere es lo que necesitas para tomar decisiones. Nada más. Afortunadamente el Coneval ya hizo tiempo, marcó una pauta que yo les aplaudí mucho, aunque no me hayan escuchado. Quitaron los indicadores de insumo y de producción de los viables para el PBR. Un gran avance. Porque si no los quitan, todavía los estaríamos usando. Todavía estaríamos en el informe de gobierno donde nos dicen pavimenté 30 kilómetros y luego no falta quien le diga son 15, alcalde. No, son 15 de ida y 15 de vuelta. Pues sí, oye, no estás viendo y luego cómo está la cosa y no me ayudas, hombre. Entonces el medirse y más que nada evaluarse implica, en primer lugar, saber a dónde vamos, cosa que no se hace. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es si los planes, que en realidad son programas, porque luego todo es plan, ¿verdad? Y entonces andamos planeando y ya somos unos guajolotes que no, ya todo el mundo arriba. En 3 años, ni para qué planear, es prográmate. En 6 años, pues a lo mejor puedes planear un poco, pero ocúpate rápidamente en hacer los programas, porque el tiempo y las condiciones no te van a dejar tiempo para nada más. Y si no está claro a dónde vas, entonces no me puedes evaluar, porque lo que estamos haciendo es un camino en el tiempo, donde tenemos unas condiciones actuales y debemos movernos a otras condiciones. Donde si nos basamos en la segunda ley de la termodinámica, que me dice que todo sistema dejado a sí mismo tiende al caos, entonces estaremos en el caos a menos de que le pongamos energía. Y en el término de termodinámica se llama entropía. Entonces, y eso aplica en lo social. Si no le ponemos energía, es decir, si no intervenimos, llegaremos al caos. Si queremos llegar a un punto en el tiempo donde las condiciones sean diferentes, primero tenemos que definir las condiciones en las que estamos y luego en las que queremos estar, pero reales. Y si ya tenemos el destino, entonces sí ya vamos viendo. El plan es para definir más o menos el rumbo. Y ya definido el rumbo, lo siguiente es programa. Véanlo como ir de un lugar a otro. Ir de aquí
a Toluca. Pues me puedo ir por la vía rápida, me puedo ir por Cuernavaca, me puedo ir acá por el norte, Querétaro, y todos esos caminos me llevan a Toluca. Y a lo mejor a veces me conviene irme por Querétaro porque tengo varios pendientes por ahí. No siempre es un asunto de línea recta, pero eso lo tenemos que hacer y planear puntualmente. Y si planeamos eso, entonces ya podemos definir en qué nos vamos, con quién nos vamos, cómo nos vamos, a qué horas. Todo eso ya es programación. Y si lo hacemos así, entonces podremos evaluarnos. Podremos saber qué vamos a usar. Y lo digo, en los municipios esto no se usa, pero me atrevo a decir que en grandes rasgos en los estados, aunque hay un poquito más, todavía falta. Entonces, los municipios, insisto, me han dicho los alcaldes, ¿para qué nos medimos si ya sabemos que andamos mal? Y luego pues ni qué decirle, porque lo mismo me pasa a mí, ¿no? Mídete el colesterol, no, Mary, ¿para qué te mido? Luego me va a dar preocupación no entrarle a las carnitas. Entonces mejor asumo que ando bien de colesterol. Y entonces así sucede muchas veces. Y así sucede, insisto, en los municipios, porque se mide en función del ruidómetro. ¿Cómo se puede mejorar esto? Como todo en la vida, la respuesta es muy simple, muy sencilla. El problema es que, cómo somos complejos. La ley de la simplicidad indica que lo más sencillo es lo más difícil de hacer. Y para las organizaciones eso es todavía de mayor grado. Es más fácil hacer una comisión y a ver qué pasa, que atender el problema, porque eso va a ser trabajo de nosotros. Si vemos cuál es lo sencillo para el ciudadano, para la prestación de un servicio, eso implica que detrás bambalinas vamos a tener que ponernos a chambear. Y entonces mejor no, mejor hacemos una comisión y llevamos agua cada vez que gritan que no hay agua. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues hay que entender qué implica esto. Y el número uno es, necesitamos personal. Digo, mientras llegan los robots, porque dicen que ya al ratito nos van a sustituir. Pero nadie trabaja en el tema de personal. Metodologías, pues sí, a ver qué hay ahí en el Coneval y revisa acá una que otra universidad. Indicadores, pues mira, porcentaje. Y además se vuelve muy hábil el sistema porque hacemos indicadores de eficiencia programática. ¿Qué tanto de lo que dije que iba a hacer hice? Quien reporte eso como resultado debería ser quemado en leña verde. Porque es casi lo mismo que cuando me dicen un funcionario público que me dice que cumplo con la ley. En el servicio público, quien cumple con la ley es como respirar. En el servicio público es qué valor agregado le das al hecho de que cumples con la ley. Y de eso se trata cuando hablamos de evaluación. ¿Qué valor agregado le estamos dando? Y no hay que hacernos grandes sueños. A cada quien nos corresponde un avance de lo que es posible, dado dónde estamos y los recursos que contamos. Tenemos que institucionalizar. Nos cuesta mucho trabajo institucionalizar. Nos cuesta más trabajo abrir la puerta. Porque luego los consejos son puros consejos del club de Toby, perdonen las damas, pero Lulú no había hecho club. Es decir, esos club de los mismos. Simplemente, por ejemplo, a ver, ¿cuántos de aquí son servidores públicos? Okay. ¿Cuántos de ustedes vienen de la prensa? ¿Iniciativa privada? Muy bien. ¿Cuántos son ciudadanos?
se vieron lentos y muchos ni siquiera levantaron la mano. O sea, entramos a este club de nosotros y ellos. Y por ejemplo en los municipios, más que en los estados, aunque los estados no están excluidos, tienen un gran capital humano en las empresas, por ejemplo, en los bancos, en instituciones que ya están más institucionalizados. No los usan. Podrían armar consejos y tener un proceso de alimentación a sus propios procesos que les ayudarían a generar un círculo vicioso bueno. Y tengo que hacer vicio para que me hagan caso, porque si les digo virtuoso, dicen no, eso es para los domingos nada más. Entonces, el tema aquí es que todo esto se completa solo si tenemos herramientas. Y no estoy hablando de grandes programas computacionales, o sea, hay herramientas sencillas que nos pueden y nos deben ayudar a completar eso. Pongo como referencia un municipio, Puebla. Al menos es lo que hemos visto. Hay otros, pero quizá es el más avanzado. Puebla, en un lapso de más de 10 años, ha venido avanzando poco a poco y hoy tiene un sistema de evaluación del desempeño que cumple con todo ese círculo, con áreas de mejora definitivamente, pero ya va y presenta su caso, ya lo llevó a la ONU, ya empieza a servir como una práctica de referencia. Ellos le dicen que es buena práctica, yo me limito a decir que es una buena referencia, porque eso de buena y mala luego se mete uno en problemas. Entonces, el tema es que sí es posible. Claro, me puedes decir, es que Puebla es un municipio grande, tiene recursos, y sí los tiene. Pero cada quien en su medida pudiera hacerlo si se enfoca en lo que es relevante. Y hay municipios que lo han hecho, parcialmente. No, ya no quiere avanzar. Han de haber pagado los de Puebla para que se quedara el anuncio ahí. Concluyo hablando de lecciones aprendidas. Nuestra asociación empezó con el asunto de medición de desempeño en 1927. Para 1939 hizo su primera publicación, porque ahí con nosotros nos gusta así presumirle, estaba Herbert Simon, que 40 años después le dieron el Premio Nobel de Economía por su trabajo en los procesos del uso de información en la toma de decisiones. Entonces nos gusta pensar que de alguna manera este tema de la administración de estructuras complejas como son los municipios, donde manejan líquidos, sólidos, humores y de todo tipo de cosas, le sirvió para guiar su carrera profesional y eventualmente recibir el premio Nobel. El mérito es de él y nosotros nomás estábamos ahí. Pero si tenemos nosotros toda esta historia, vemos que en realidad, incluso para muchos de nuestros asociados, no fue hasta en los 70s en que realmente se empezó a usar la evaluación como un proceso puntual de toma de decisión trascendente. Y eso es con la llegada de la calidad total. Ahí es donde viene el gran cambio. Y ahí vemos que esto no es un asunto de unos y los otros, dentro de las mismas organizaciones. Ni es un asunto de los electos, ni es un asunto de los técnicos, es un asunto de la institución. Todos deben ser parte de esto. Y eso es una gran tarea para ustedes, porque son los odiosos del club. No son los únicos, pero sí son muy odiosos, porque nomás están molestando. Pero hay que ver cómo se les vende, porque si ustedes producen, y eso es lo que ha faltado en los municipios, si no es producir aquella información que le es relevante para el operador, como al tomador de decisiones estratégicas, para llevar el rumbo, a ambos les tiene que servir, porque si no tiene valor agregado, serán siempre los odiosos. Tenemos que buscar el que las personas estemos
haciendo el presente, pero viendo el futuro. Esto tiene que ser gradual, porque luego llegamos muy cilindriados de algunos de estos seminarios y queremos traer muchas nuevas ideas, y lo único que hacen es levantar la pared que nos divide, porque hay una pared, hay un dique que institucionalmente se establece y que solo la comunicación y el consenso pueden bajar. Podemos recurrir al marco legal, pero no es suficiente, porque en la medida que podamos balancear lo que producimos y cómo lo producimos, es como podemos realmente llevar esto a otro nivel, al nivel del que nos hablaba el doctor Hernández, al nivel donde lo que se produce se use. Porque si no, entonces estamos como las universidades, ahí me perdonarán. Pero ¿para qué sirven? O sea, no para qué sirven, sino ¿qué producen las universidades? Produce personas que sabemos pasar exámenes. Pónganse a pensarlo. Porque nos quedamos en el nivel cognitivo del conocimiento, es decir, de repetir como perico. Poco hacemos por el entendimiento, que es el nivel superior cognitivo. Y el entendimiento, dicho de una manera sencilla, es la capacidad de explicar algo, no de repetir algo. Las instituciones tienen que producir aquello que le permite explicar. Si no hacemos eso, entonces estamos todavía en proceso. Ahí está. Luego, para hacer todo eso necesitamos, pues, no ser tanta monserga. Y los formatos y los procesos deben ser los necesarios y suficientes. Y ahorita ya nos hablaban aquí de la información, ya internamente no hay muy buena auditoría de datos. Ya hemos hablado de usar y divulgar. Tiene que haber en ese proceso de institucionalización, pues debe ser como todo es requerido, y ya se ha hablado en el transcurso del día sobre eso. Insistiendo, el sistema tiene que ser de utilidad. Y tenemos que llegar a la evaluación del desempeño individual, no como un mecanismo de castigo. Y créanme, esa es la parte más difícil, porque eso nos recuerda cuando éramos estudiantes y cómo sufríamos, ¿no? Y establecíamos toda una red para saber más o menos cómo preguntaba cada profesor. Por eso le digo que sabemos pasar exámenes, porque no se trata de eso, se trata simplemente de identificar los talentos y las aptitudes de cada quien para ir guiando y desarrollando a la persona en función de eso. Se usa la tecnología en la medida de las posibilidades, pero no es la tecnología por uso de tecnología, porque luego les entra el IoT y ya quieren internet para todo, cuando no tienen ni siquiera Wi-Fi, pero ya quieren tener equipo de la última generación. Entonces los municipios todavía tienen mucho que hacer, y si no les ayudamos a que trabajen en eso, los estados no van a prosperar, ni sus indicadores ni sus condiciones. Es en el territorio donde tenemos que trabajar. Mírenlo, véanlo así, es en defensa propia. O sea, ya, como mínimo, a menos de que se quieran ir a otro estado. Pero si quieren permanecer en el estado en el que están, o en el municipio en el que están, pues hay que ayudarnos los unos a los otros para que esta cosa mejore. Y tenemos, insisto y concluyo, tenemos que quitarle lo que oscurece los vidrios para poder conducir el vehículo hacia donde queremos ir, y dejar de andar dando la vuelta, como al menos algunos que tenemos algunas primaveras acumuladas, era el sistema anterior, que ir a dar la vuelta. Y ahí andábamos dando la vuelta.
en la calle principal, sin ningún sentido. Porque el propósito era para los varones ir a ver a las mujeres y las mujeres ir a ver a los varones. Pero cada quien andaba dando la vuelta y nadie hablaba. Pues los veíamos, pero no platicábamos, entonces no salíamos de lo mismo, ¿no? Los que eran más abusados eran los que no iban a dar la vuelta y se iban a platicar con las muchachas o con el muchacho. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Los milagros no suceden. Lo que sucede es en lo que trabajamos. Los municipios han avanzado, pero son la excepción, no la regla, y mientras no lo hagamos la regla, los estados tendrán poca posibilidad y el país estará en el mismo camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ahora vamos a tener un breve bloque de preguntas, por favor, de nuestro auditorio. Aquí de Nuevo León me dicen, ¿qué elementos de evaluación deben desarrollar los municipios? ¿Se le debe pedir lo mismo que a la federación? Sí y no. Ya con eso la libre. En el sentido de que debe ser evaluado, sí. Pero su evaluación debe ser en el ámbito de lo que deben hacer. La federación ha ido mejorando y los estados también en enfocarse, insisto, ya en indicadores un poquito más puntuales. Si ven el PBR del 15, quizá del 13, en el PDF de ese presupuesto, el primero es migración, y entonces ponían que el indicador era que querían dar un mejor servicio y el indicador era dar capacitación, como si eso fuese suficiente. Cuando vemos los centros de detención en condiciones muy pobres. Entonces, en ese sentido sí, se les debe pedir lo mismo en el concepto de contexto. Tú eres responsable de servicios. ¿Dónde estás en la prestación de servicios y a dónde puedes llegar, digamos, en 3 años? ¿Y qué se necesita hacer en 6 para que lo vayas programando? Eso los va a emocionar porque luego dicen que a lo mejor lo reeligen. Entonces, y ganamos todos, aunque no nos reelijan, si vemos en esa proyección. Pero ese es el tema. El tema es que a todos se nos debe exigir la medición. Pero la medición no por medir, sino la evaluación para poder tomar decisiones. Porque medir por medir, pues tampoco. De Durango, atender la evaluación por mero cumplimiento se podría combatir como criterios más robustos de sanciones o fortalecerlo, o esto fortalecería más la mala práctica. Miren, sabemos pasar exámenes. Entonces, si ustedes me ponen una regla, yo la voy a cumplir. ¿Cómo quieres que mida? Así lo mido. Y lo simulo bien. Porque ya lo dijo, hoy en la mañana alguien lo dijo, solo tiene sentido la medición, solo los locales saben lo que pasa. Entonces, ¿quién va a castigar a un municipio si no mide bien? El Estado. Pues quizá la capital, pues sí le puedas, porque ahí viven ustedes. Pero fuera de ahí los van a engañar. Porque, pues, ¿cuál es el dicho? ¿No? Pon la regla y ya se encontró la trampa. Entonces, hay que buscar, yo diría, los incentivos positivos. Y sí, promovamos con incentivos, porque así estamos acostumbrados. ¿Es malo? Sí. Me decía un empresario muy activo en asuntos sociales, me decía, es que ¿por qué les tengo yo que aplaudir a los de gobierno porque hacen su tarea? Y en principio tiene razón,
Digo, pero necesito ya, si tengo que emparejar el score, no me puedo quedar así, ¿verdad? Le dije, a ver, tu hijo acaba de terminar la universidad, ¿hiciste fiesta? Pues sí. ¿Y por qué le felicitas si era su obligación? Si lo tenías becado, tenía que acabar. Más o menos por ahí debe ir la cosa. Es lo humano. No, digo, hay que cuidar cuáles son los premios. Pero en principio no se debería hacer. El principio debería ser la satisfacción ciudadana la que fuera el acicate para hacer las cosas bien. El problema es que la ciudadanía no necesariamente, o los tiempos para que se vean los efectos, para que sucedan los efectos del bien actuar, no permite que el actor político tenga esa retribución. Entonces hay que hacer hay que adelantar esos tiempos a través de incentivos. No es malo, nomás que hay que cuidarlo, no hay que abusar de ello. Y sobre todo en mi opinión, más que reglas por reglas, hay que poner incentivos. Ahí ustedes me perdonarán, porque es lunes y ayer que fue domingo, pues no debería decir estas cosas el lunes. Pero yo le llamaría, hay que buscar incentivos que permitan la administración por envidia. Si fuese domingo yo diría administración positiva, imitación positiva. Es decir, den reconocimientos, den algo que incentive a que los actores políticos digan, oye, yo quiero el año que entra estar ahí. De alguna manera, el Coneval con el reconocimiento, eso es lo que está haciendo con ustedes. Y no es malo, aquí los tienen, ¿verdad? De Guanajuato, ¿qué hacer cuando un municipio se conforma con cumplir las metas inerciales de un programa de gobierno municipal que fue escrito por un externo? Pues mira, no puede hacer nada. Porque, miren, luego entramos en esquemas de defensores jicotescos del bien común. Y es la ciudadanía quien debe hacerlo. Solo los ciudadanos son los que deben, en principio, hacer. Si ya cumplieron, pues hasta ahí llegaron, porque es apreciación. Para mí estás cumpliendo nada más, lo estás haciendo para cumplir. Digo, desde el punto de vista legal, pues hasta ahí llegas. Si hacen incentivos diferenciados, positivos, se involucran a la ciudadanía y entonces cambia la ecuación. Las auditorías, que también son muy odiosas, digo, no nomás los que andan allí en evaluación, también las auditorías y las contralorías pertenecen al club de los odiosos. No así las de finanzas, los de finanzas es amor odioso, pero ustedes sí los tienen ahí clasificados medio mal. Pero si estás ahí, pues denle un cambio, denle una apertura diferente. Y puedo hablar, por ejemplo, de Campeche, que desde el 2003 tiene indicadores de desempeño de los municipios. Son 19. Y hay reportes de esos 19 de todos los municipios. Se puede ver claramente. Y no es muy complicado. Y ha permitido que luego salgan periodicazos a raíz de eso. Y eso es bueno. Porque de eso se trata. De buscar la mejora. Y a veces hay que empujarlo. Pero o sea, nos lo dan, nos cumplen y pues ya cumplieron. Se puede diseñar un indicador, un indicador más sano o más acertado cuando se tiene asimetría de información. Eso, sí, siempre es posible hacer mediciones. El propósito, el tema es ¿para qué? Yo tengo indicadores para evaluar, no tengo indicadores para tener indicadores. Y si tengo asimetrías, hay maneras.
y ahorita ya hablaron de algunos esquemas que hay que cuidar. Las fichas técnicas que nos exigen, en nuestra opinión, lo único que le falta es la necesidad de que el glosario sea lo más claro posible. Ya lo dijo Jonathan, o sea, si no hay claridad de qué contiene ese pedazo de información, entonces la usamos y andamos mal usándola. Entonces, los glosarios, yo le diría, es muy importante y hay manera de hacerlo. La metodología, ¿qué metodología consideras adecuado para la programación? Mira, el marco lógico, aunque no querramos, pues ya decidieron que así es el presupuesto, pues ¿para qué le buscan, hombre? Claro, el marco lógico fue diseñado para la formulación de proyectos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, no es mala, es como un desarmador que lo usamos para abrir una lata de pintura. No fue diseñado para eso, pero sirve para eso. Y ayuda mucho. Y si empezamos con una planeación estratégica, porque tenemos que hacer, porque no va a haber actor político que no quiera hacer una planeación estratégica, porque ellos son estratégicos. Ya que terminan ahí con su FODA y todo ese asunto, ya cuando lleguen a las estrategias, cámbiense al marco lógico y ya tienen el presupuesto, hombre. Ya, está hecho. Se pueden ir a su casa más temprano. Considera que el gobierno estatal debería asignar ciertos indicadores a los municipios con el objeto de que estos se alineen a las prioridades de los estados. No. Porque la vida es municipal. Y los estados andan papaloteando, la verdad. Los estados tienen su razón de ser, es una visión regional, pero esa visión, si la quieres imponer a la localidad, dame el municipio, el estado más pequeño, Tlaxcala, Aguascalientes, y hay una asimetría espantosa entre sus municipios, inclusive los próximos a la capital. ¿Qué podemos decir de otros estados? Donde el territorio todavía hace que esa asimetría sea mucho mayor. Entonces, se van a meter en eso. Ahí los quiero ver con todos los alcaldes gritando. Valores agregados negativos, ejemplos. ¿Cómo comunicar a los nuevos legisladores estos ejemplos? Miren, si dicen la verdad, no necesitan más. Nada más. ¿Cómo generar un plan de evaluación municipal para un gobierno de 3 años? Yo lo cambiaría, es cómo generar un programa de evaluación municipal para un gobierno de 3 años. ¿Sí se puede? Si defines a dónde vas, por dónde vas. Si tienes tu programa de evaluación. Si vas de aquí al aeropuerto, pones a la muchacha esta que nos trae virolos a todos, que vire a la derecha, es lo mismo. Una vez que defines y tienes un trazo, pues ya andas virando donde tienes que virar. O sea, no se compliquen. Es más sencillo, por lo tanto, el concepto es sencillo, no es fácil de hacer, de acuerdo. Pero tampoco es, o sea, es difícil de hacer, pero no es complejo. Lo que hacemos complejo es lo que fácilmente podemos hacer, y ahí es donde nos metemos en problemas. Más allá de la ley, ¿cómo incentivar a los municipios a planear y presupuestar en base a resultados? Esa es la pregunta de 64,000, pero yo le diría, ¿cómo le hacemos con los estados? ¿Cómo le hacemos con la federación? Denme el plan estatal que quieran y no pasa la prueba. Pasa la retórica. Seamos honestos. El tema aquí es que es difícil hacerlo. Y es difícil hacerlo porque venimos de una cultura. Entonces, despacio porque llevamos prisa, hay que empezar a hacerlo. Y ustedes son los Quijotes de esa campaña. Es decir, ustedes desde la evaluación y la promoción de que insistamos como piedras en un zapato, tenemos que evaluar. Y lo que hagamos tiene que ser evaluable. Y tenemos que saber a dónde vamos primero. Si iniciamos esos procesos, vamos a ayudar a los electos, porque nuestra función es que el electo se vea bien. Pero bien porque se hicieron las cosas bien. Decían los
Romanos, corruptia optima pésima, hacer lo correcto mal es peor. Y luego a veces nos metemos en eso. Entonces no compliquemos. No se puede adecuar, yo creo, la metodología de las evaluaciones de acuerdo con las condiciones de cada municipio. Miren, podemos argumentar que somos diferentes. Es que aquí, es que usted no sabe, aquí somos diferentes. Pues a menos que vayan al baño al revés. En serio, ¿eh? No me vengan con esas cosas, hombre. O sea, nadie es así de extremadamente diferente. Tiene complicaciones diferentes, tiene particularidades. Pero no nos querramos comer todos los problemas. Insisto, focalicemos en aquellas cosas que podemos cambiar. Y normalmente, si está muy complicado el asunto, van a ser poquitas cosas. Además ya nos vamos, entonces nomás hagamos las poquitas cosas que podemos hacer. ¿Cuál es la colaboración entre ICMA y INAFET? Pues ha habido en el transcurso de los años varias. Ahorita no, ahorita hasta hace poquito estábamos trabajando, fuimos parte del diseño desde lo local y algunas otras cosas. ¿Cómo medir el desempeño que señala el 115? Pues definamos qué calidad de servicios podemos dar y en función de eso partimos y medimos hacia dónde podemos llevar la calidad del servicio y qué acciones son requeridas dentro de nuestras posibilidades, y eso nos indica qué vamos a medir. Y todo es posible, mire. Hay una ciudad en el estado de Chihuahua que dice que ellos son la capital del mundo y futuro puerto marítimo y espacial. Bueno, pues si para allá quieren llegar, pues que tracen la línea y que empiecen a trabajar en eso. ¿Cómo es posible hacer que los municipios que no tienen recursos humanos, materiales y económicos puedan evaluar el desempeño de su administración? ¿Con la ayuda de ustedes? Seamos solidarios. ¿Sí se puede? Algunos no se van a dejar y entonces ahí los dejan solos. Pues sí, pero los que quieran, ayúdenlos. Pues sí, si me estás diciendo no pueden, pues entonces veamos cómo sí. Insistiendo, vamos con pasos pequeños. El proceso es lento para que sea bueno. ¿Considera que volver obligatoria la fiscalización del desempeño en los municipios genere más transparencia? No. Porque, miren, dime qué vas a buscar y eso es lo que te voy a dar. Y te voy a esconderlo todo lo demás. Pero además, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que los fiscalizadores saben lo que están haciendo. Estamos en proceso de aprendizaje y todavía habemos muchos que requerimos de mayor capacidad, y me incluyo, para entender y poder juzgar a otros. Entonces es un proceso de aprendizaje mutuo. Muchas gracias. Bueno, llegaron dos rápidos aquí, porque hay que irnos. Para institucionalizar la evaluación en los municipios con criterios de imparcialidad y objetividad, ¿considera pertinente la creación de unidades o institutos de evaluación? Si es dentro de los... Miren, la imparcialidad y la objetividad solo la hará un independiente. Pero independiente. Las auditorías no son independientes. Yo trabajo con auditorías estatales y pretenden ser independientes, pero luego no son tan independientes. Es lo más cercano, pero tendría que ser bajo ese principio. Si es interno, el problema de los municipios es que está el diseño mal funcionando, igual que en los estados. La Contraloría le reporta al gobernador, la Contraloría le reporta al presidente municipal, el presidente municipal se cree la autoridad. La autoridad es el cabildo. El gobierno del estado no es el gobernador, son los tres poderes. Entonces, desde ahí andamos medio chuecos. Entonces, si queremos hacerlo imparcial, pues tendríamos que irnos a los diseños institucionales
Si es una unidad interna y esa unidad interna le reporta al cabildo y el cabildo sí tiene cierta dejo de independencia de la parte administrativa, entonces estaremos avanzando. Y eso es muchas de las cosas que hemos venido nosotros como ICMA diciendo. Necesitamos que realmente la autoridad tome ese papel, que es el cabildo en su conjunto, sin menoscabo de la capacidad del Ejecutivo de hacer su tarea. Finalmente, teniendo en consideración lo estipulado en el 115 constitucional y ¿qué factible es medir o evaluar a los municipios con una serie de indicadores homogéneos? Miren, nosotros desde el 2001 creamos un pequeño club de municipios que se ha mantenido, es un ejercicio voluntario, se llama SINDES, Sistema de Indicadores del Desempeño. Empezamos con 50 indicadores, ya la inflación nos alcanzó a 108 indicadores, y lo que pretendemos es encontrar esos indicadores que les permita a ellos navegar en sus procesos de toma de decisiones. Y esos indicadores les han permitido a municipios como Puebla, San Nicolás de los Garza, en un tiempo San Peterland, mejor conocido como San Pedro Garza García, y algunos otros, generar sus propios sistemas a partir de eso. Entonces, sí es posible. En Sinaloa hicimos un ejercicio con 8 de los con mayor población, 80% de la población del estado. La pudimos hacer como por 3 años, luego cambio de administración, el gobierno del estado ya no le interesó tanto, y bueno, pues, son ciclos, ¿no?, que hay que trabajar, pero eran de los municipios, no eran del gobierno del estado. Entonces, el principio aquí es que debe ser de los municipios, debe haber un compromiso desde los municipios, y toma un esfuerzo lograr que se institucionalice, es decir, que independientemente de quién gane, y por eso pongo el caso de Puebla. Puebla nos han cambiado el partido 3 veces, 4 veces, no se diga de tribus entre los partidos, y ha permanecido, y ya ahorita no creo que lo quiten, porque ya le vieron su valor, y eso que está subutilizado. Entonces, sí es posible, es deseable, ciertamente, y sí creo que los gobiernos de los estados tendrían algún rol en ser promotores, impulsores, pero solo en esa categoría, porque es como el examen médico, tiene que haber un compromiso de la institución, como en el caso de un médico, de la persona, para ir a querer mejorar. Si no, pues miren, voy a cumplir con el requisito. Finalmente para eso nos educaron. Cambiemos la historia, porque como dijo Einstein, educación es lo que nos enseñaron cuando se nos olvida lo que nos enseñaron en la escuela. Entonces, lo que nos enseñaron en la escuela es a pensar y a resolver problemas. Esa es la educación, y por eso la evaluación es importante, porque nos permite usar esa educación para la toma de decisiones. Mucha suerte y muchas gracias por su atención.